Hola a todos. Hoy les hablaré sobre la Plaza San Martín de Caracas, un lugar icónico en la ciudad capital que sin duda vale la pena conocer. Esta plaza es un verdadero tesoro en el oeste de Caracas y tiene una historia que la convierte en uno de los puntos de referencia más importantes de la ciudad. En este video les hablaré sobre la historia, la arquitectura y los principales sitios de interés de la Plaza San Martín de Caracas. Espero que disfruten este viaje conmigo. La Plaza José de San Martín de Caracas es un importante espacio público ubicado al oeste de la ciudad capital de Venezuela. Esta plaza honra al libertador argentino José de San Martín, que desempeñó un papel crucial en la independencia de países sudamericanos como Argentina, Chile y Perú. La construcción de la plaza data del siglo XIX y su nombre original era Plaza San Martín. Su creación se llevó a cabo durante el mandato del presidente Juan Vicente Gómez en 1924, colocando una estatua de este prócer sureño en el antiguo Camino de la Vega. Fue cuando se ordenó la construcción de la avenida que hoy lleva su nombre, en 1954, que se construyó la plaza, como parte de los proyectos urbanísticos que buscaban modernizar la ciudad de Caracas. En 1930 se inauguró el Monumento de San Martín, que es el elemento central de la plaza. Esta escultura fue encargada a uno de los más prestigiosos artistas de la época, el escultor italiano G. Vignelli, que realizó la obra en bronce. El pedestal sobre el cual se apoya el monumento fue diseñado por el arquitecto Juan Hurtado Manrique. Lamentablemente no hay una información concreta sobre la historia de esta plaza. A lo largo del tiempo, la plaza ha sido remodelada en distintas ocasiones. Por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XX se realizaron renovaciones importantes que incluyeron la incorporación de elementos como arboleda y jardinería. Actualmente, la Plaza José de San Martín sigue siendo un relevante espacio público y un punto de encuentro en Caracas, con diversos eventos culturales y sociales que tienen lugar en ella. Además, sus alrededores están conformados por edificaciones de interés histórico y arquitectónico que realzan el valor de este emblemático lugar. La Plaza José de San Martín de Caracas ha sido testigo de varios eventos históricos, como manifestaciones y celebraciones. En 1958, la plaza fue el lugar donde se celebró la victoria de Rómulo Betancourt en las elecciones presidenciales de Venezuela. Además, la plaza ha sido utilizada para eventos culturales como conciertos y bailes tradicionales. En general, la Plaza José de San Martín ha sido un lugar importante para la historia y la cultura de Caracas. La Plaza José de San Martín se encuentra en la Avenida San Martín de Caracas, Venezuela. Esta plaza se encuentra rodeada de importantes edificios gubernamentales, así como también de centros comerciales y financieros de la ciudad. El diseño de la plaza es amplio y abierto, cuenta con una gran cantidad de áreas verdes, bancos y senderos para caminar. En el centro de la plaza se encuentra una estatua del general José de San Martín, quien es considerado uno de los héroes más importantes en la lucha por la independencia de América Latina. La arquitectura de los edificios que rodean la plaza es impresionante, ya que muchos de estos fueron construidos durante la década de 1960 e incorporan elementos modernos, como el vidrio y el acero, en su diseño. Las características principales de la plaza son su enorme espacio abierto, la gran cantidad de áreas verdes y bancos para el descanso y la contemplación, así como también su ubicación estratégica en el corazón de la ciudad. En resumen, la Plaza José de San Martín en la Avenida San Martín de Caracas es sin duda uno de los espacios públicos más importantes de la ciudad, gracias a su diseño moderno, su arquitectura impresionante y su ubicación privilegiada. La Maternidad Concepción Palacios es un hospital materno-infantil ubicado en la Avenida San Martín, al lado de la plaza, Parroquia San Juan en el distrito capital de Caracas. Fue fundado en 1937 y lleva el nombre de Concepción Palacios, una destacada obstetra venezolana del siglo XIX. La maternidad ha tenido un impacto significativo en el movimiento obstétrico venezolano y ha sido un lugar importante para la atención médica de mujeres embarazadas y niños recién nacidos en Venezuela.
El primer director de la maternidad fue Leopoldo Aguerrevere, quien sugirió una encuesta médico-social en embarazadas como la primera publicación emanada de la maternidad en 1939. En general, la maternidad Concepción Palacios ha sido un lugar importante para la atención médica y la historia de la obstetricia en Venezuela. Una mención particular es que fue en esta institución donde mi madre Aura Celestina dio sus primeros pasos en la enfermería, noble labor que desempeñó hasta el día de su jubilación. Una anécdota que ella siempre contaba, fue allí donde pasó el 23 de enero de 1958 cuando fue derrocado el general Marcos Pérez Jiménez. El Mercado Popular de San Martín es un mercado ubicado en la parroquia San Juan de Caracas, al otro lado de la plaza. Fue fundado en 1941 como un espacio para la venta y comercialización de productos agrícolas y ganaderos de la región. Con el paso del tiempo, el mercado se expandió y se convirtió en un centro de compras popular para los residentes de la zona. A mediados de los años 90, el mercado enfrentó una importante crisis debido a la falta de mantenimiento y la competencia de los supermercados y grandes cadenas de tiendas. En 2004, la Alcaldía de Caracas tomó la decisión de intervenir el mercado con el objetivo de modernizar sus instalaciones y mejorar su funcionamiento. Se llevaron a cabo obras de remodelación y se establecieron nuevas medidas de seguridad e higiene. Actualmente, el mercado cuenta con más de 300 puestos comerciales. El distribuidor La Araña es un importante cruce de autopistas ubicado en la ciudad de Caracas. Se encuentra en la intersección de la autopista Norte-Sur y la autopista Francisco Fajardo, y es un punto clave para el tráfico en la ciudad. El distribuidor fue construido en la década de 1960 y ha sido renovado y modernizado en varias ocasiones a lo largo de los años. El nombre, La Araña, se debe a la forma de araña que tiene el distribuidor, con varias rampas y puentes que conectan las diferentes autopistas. En general, el distribuidor La Araña es un lugar importante para el tráfico y la infraestructura vial en Caracas. El video, La Plaza San Martín Hoy, un viaje en el tiempo al pasado y al presente, es un recorrido por la icónica Plaza San Martín de Caracas. El video muestra al espectador caminando alrededor de la plaza, explorando su diseño, arquitectura y características. Invito a todos los espectadores a visitar la Plaza José de San Martín en Caracas. Esta plaza es un lugar icónico y lleno de historia y cultura. Pueden explorar su diseño y arquitectura tradicionales, ver el monumento y disfrutar de los eventos culturales y deportivos que se llevan a cabo allí. Además, no se pierdan nuestro próximo video sobre la Plaza Artigas, otro lugar emblemático en Caracas. Suscríbanse a nuestro canal para no perderse este y otros videos interesantes sobre lugares históricos y culturales en toda la ciudad y Venezuela.